¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo es simplemente demasiado? En medio del ruido incesante de las notificaciones, las preocupaciones por el mañana y esa presión en el pecho que llamamos ansiedad, parece casi imposible encontrar un momento de verdadero descanso. Muchos pensamos que la ansiedad es un mal exclusivo de nuestra era moderna, pero la respuesta para vencerla ha estado escrita desde hace miles de años. Hoy, en Reflexiones y Parábolas que sanan el alma, vamos a descubrir 7 secretos bíblicos, códigos de paz, que no solo calman la mente, sino que restauran el espíritu. Si te sientes cansado de luchar solo, este video es para ti. Quédate conmigo y descubramos juntos el camino hacia el descanso que tu alma tanto anhela. Secreto número 1. El arte de la entrega total, Filipenses 4, 6-7. El primer secreto para una mente en calma se encuentra en una instrucción tan antigua como poderosa del apóstol Pablo: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A simple vista, parece una meta inalcanzable. ¿Cómo no inquietarse cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor? ¿Cómo aplicar esta serenidad cuando las facturas se acumulan en la mesa, el diagnóstico médico no es el esperado o la incertidumbre sobre el futuro nos roba el sueño? La respuesta no está en ignorar la realidad, sino en dominar el arte del intercambio. La ansiedad moderna nace de un conflicto de intereses. Intentamos desesperadamente controlar lo incontrolable. Nos aferramos a los problemas como si el peso de nuestra preocupación pudiera resolverlos, cuando en realidad, ese peso solo nos hunde más profundamente en el cansancio. El altar de la descarga. La entrega total no es un acto de resignación pasiva, ni es rendirse ante la derrota. Al contrario, es un acto de valentía espiritual. Es reconocer con humildad que somos limitados, pero que servimos a un Padre que no conoce fronteras. Cuando el texto dice presenten sus peticiones, en el idioma original evoca la imagen de poner algo ante alguien con plena confianza. Es, literalmente, depositar la carga en las manos de aquel que tiene la fuerza para sostenerla. Imagina por un momento que tus preocupaciones son piedras que llevas en una mochila. Cada pensamiento ansioso es una piedra más. La entrega consiste en quitarse la mochila y pasarla a los hombros de Dios. Tú sigues viendo las piedras, sabes que están ahí, pero ya no son tus hombros los que crujen bajo su peso. Una paz que monta guardia. Y aquí surge la promesa más asombrosa de las Escrituras, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz lógica, no es la paz que llega cuando el banco te dice que la deuda está saldada o cuando el cuerpo sana. Es una paz que aparece mientras la tormenta sigue afuera. Esta paz, dice Pablo, custodiará tu corazón. La palabra usada aquí describe a un centinela militar que monta guardia en la entrada de una ciudad. La ansiedad intenta entrar en tu mente como un invasor, pero la paz de Dios se interpone en la puerta. Al entregar el control, el problema quizás no desaparezca al instante, pero el cambio ocurre en tu interior. Tu corazón ya no está desprotegido. Estás a salvo bajo el cuidado del arquitecto del universo, y ese es el principio del descanso verdadero. Escribe hoy eso que te quita el sueño en un papel y haz una oración entregándolo simbólicamente. Deja que Dios sea el guardián de tu descanso esta noche. Secreto número 2. El filtro de la mente, Filipenses 4:8. El segundo secreto es, quizás, el más desafiante en nuestra era de hiperconexión e información constante, el filtro de la mente. El apóstol Pablo, consciente de que el campo de batalla de la paz se encuentra en el pensamiento, nos dejó una lista de verificación mental que hoy es más relevante que nunca. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En la actualidad, nuestra mente es bombardeada cada segundo por estímulos que rara vez pasan este filtro. Vivimos en una cultura que se nutre del escándalo, de la comparación y del temor. A menudo, nuestra ansiedad no nace de problemas reales, sino que se alimenta de suposiciones, de escenarios imaginarios o de noticias negativas sobre sucesos que ni siquiera han ocurrido. Sin darnos cuenta, estamos entrenando nuestra mente para el desastre en lugar de entrenarla para la paz. El portero de tus pensamientos. El secreto aquí reside en la selectividad consciente.
Debemos entender que la mente es como un santuario. Si permites que cualquier idea entre sin ser cuestionada, el caos se instalará en el altar de tu corazón. Si lo que consumes en tus redes sociales, lo que escuchas en las conversaciones de pasillo o lo que ves en las noticias no es puro ni amable, entonces es un intruso que está robándote la paz. Ser selectivos no significa vivir en una burbuja de negación, sino elegir no darle poder a aquello que no edifica. Hay una sabiduría antigua que nos enseña que no podemos evitar que los pájaros de la preocupación vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí tenemos la autoridad absoluta para evitar que hagan nido en nuestra mente, quitando el combustible al miedo. La ansiedad es como un fuego que necesita combustible para arder. Ese combustible son los pensamientos tóxicos, el que pasará y la autocrítica destructiva. Al aplicar el filtro de Filipenses 4:8, le quitamos el oxígeno a la angustia. Cuando eliges voluntariamente pensar en lo que es verdadero, las promesas de Dios, en lugar de lo que es posible, tus miedos, la estructura de tu cerebro comienza a cambiar. No estás simplemente pensando en positivo, estás estableciendo una disciplina espiritual. Al redirigir tu atención hacia lo noble y lo que tiene virtud, levantas una muralla contra el estrés moderno. Al final del día, tu paz no depende de lo que sucede en el mundo, sino de lo que tú permites que se quede a vivir en tus pensamientos. Secreto número 3. La gracia para el hoy, Mateo 6:34. El tercer secreto nos lo entregó el Maestro mismo, Jesús, en el corazón del Sermón del Monte, con una claridad que desarma cualquier argumento de la mente. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. La ansiedad es, en esencia, un viaje fallido en el tiempo. Es el intento agotador de vivir un momento que aún no existe, de cruzar puentes antes de llegar al río. Cuando nos angustiamos por el futuro, estamos cometiendo un error de cálculo espiritual, gastamos la energía y la gracia que Dios nos ha dado específicamente para hoy, intentando resolver los problemas de la próxima semana, del próximo mes o incluso de años que aún no han llegado. El suministro diario de Dios. Debemos comprender una ley fundamental del reino. Dios no nos entrega un depósito de fuerzas para toda la vida de una sola vez. Él nos otorga lo que necesitamos día tras día, tal como el maná que descendía en el desierto. La clave espiritual es esta: Dios te da la fuerza para lo que enfrentas en este minuto, no para los escenarios catastróficos que imaginas para mañana. Cuando intentas cargar hoy con el peso del futuro, te sientes abrumado, no porque el problema sea invencible, sino porque estás intentando cargarlo con la reserva de hoy. Es como intentar encender las luces de toda una ciudad con la batería de una pequeña linterna. Al enfocarte en el ahora, desarmas al gigante de la ansiedad, porque le quitas el terreno donde el más cómodo se siente, la incertidumbre de lo que vendrá. El poder del momento presente. Aprender a vivir en el presente es una disciplina de fe. Significa decirte a ti mismo en medio del caos: tengo suficiente gracia para este suspiro, para esta hora, para este momento. No necesitas saber cómo resolverás lo que pasará el viernes, solo necesitas la sabiduría para caminar fielmente este martes. Al dividir tus cargas en bloques de 24 horas, permites que tu alma respire. El peso se vuelve manejable. Al soltar el futuro, ese territorio que solo le pertenece a Dios, liberas espacio en tu corazón para que la paz ocupe el lugar que antes llenaba el miedo. Recuerda, cada mañana tiene su propia provisión de misericordia. No intentes consumirla de mañana a hoy, porque hoy ya tienes todo lo necesario para estar en paz bajo la sombra del Altísimo. Secreto número 4. El refugio del silencio, Lucas 5:16. El cuarto secreto es el hábito sagrado que sostenía al mismo Jesús en sus momentos de mayor presión y demanda: el retiro al silencio. La Biblia nos revela un detalle vital sobre su vida cotidiana. Él solía retirarse a lugares solitarios para orar. No lo hacía solo cuando le sobraba tiempo, sino como una necesidad vital para mantener su espíritu alineado con el Padre. Vivimos en una cultura que parece tenerle horror al vacío. Llenamos cada segundo de nuestra existencia con el ruido de la televisión, la distracción de los podcasts o el flujo infinito de las redes sociales. Nos da miedo quedarnos a solas con nuestros pensamientos porque, en el silencio, la ansiedad suele gritar más fuerte. Sin embargo, la paz verdadera no se encuentra en el ruido que distrae, sino en la pausa que restaura.
El silencio no es vacío. Debemos redescubrir que el silencio no es un espacio muerto, es el escenario donde finalmente puedes escuchar esa voz apacible y delicada de Dios que describe la Escritura. Es en la quietud donde la tormenta interna encuentra su límite. Así como el barro se asienta en el fondo de un vaso de agua cuando éste deja de agitarse, tus pensamientos se aclaran solo cuando permites que tu cuerpo y tu mente se detengan. El ruido exterior alimenta el ruido interior. Por eso, el retiro no es una huida de la realidad, sino un encuentro con la verdad. En el estruendo del mundo, escuchamos las opiniones de los demás, las exigencias del trabajo y las amenazas del futuro. En el refugio del silencio, solo escuchamos lo que Dios dice de nosotros, que somos amados, que estamos protegidos y que Él tiene el control. Un baño de agua fresca para el alma. Dedicar aunque sea 10 minutos al día a estar a solas con Dios, cerrando la puerta al mundo y sus distracciones, es como darle un baño de agua fresca a un alma que se está quemando por la ansiedad de la vida moderna. Es un acto de resistencia espiritual. En ese refugio privado, la proporción de las cosas cambia. Tus miedos, que afuera parecen gigantes, pierden su volumen y su poder intimidante. En la quietud, la presencia divina deja de ser un concepto teológico para convertirse en tu realidad más cercana. No necesitas palabras elocuentes. A veces, la oración más profunda es simplemente sentarse en silencio y dejar que Dios te mire, permitiendo que su paz sature los rincones donde el miedo solía esconderse. Si este mensaje está resonando contigo, te invito a formar parte de este espacio. Puedes apoyar dejando tu me gusta y suscribiéndote. Así este contenido seguirá llegando a más personas que hoy necesitan encontrar calma en medio de su proceso. También puedes escribir en los comentarios la palabra paz. A veces, poner en palabras lo que estamos buscando es el primer paso para comenzar a experimentarlo. Y si conoces a alguien que esté atravesando un momento difícil, compartir este video puede convertirse en ese pequeño puente que le recuerde que no está solo. Seguimos. Secreto número 5. La gratitud como escudo, Salmo 104. El quinto secreto es una de las armas más potentes y subestimadas contra el desánimo y la angustia, la gratitud. El salmista nos dejó una hoja de ruta clara para acceder a la paz. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. No nos pide que entremos cuando todo esté resuelto, sino que la gratitud sea la puerta misma por la que accedemos a la presencia de Dios. Lo que la Biblia enseñó hace milenios, hoy lo confirma la ciencia. La gratitud y la ansiedad son estados biológicamente incompatibles, no pueden ocupar el mismo espacio en tu cerebro al mismo tiempo. Cuando el centro de gratitud se activa, el centro del miedo se debilita. Es, literalmente, un antídoto natural contra el veneno de la preocupación. La lupa del alma. La ansiedad tiene una visión de túnel, se enfoca obsesivamente en lo que falta, en lo que podría salir mal y en los vacíos del camino. Es una lupa que agranda las carencias hasta que éstas ocultan todo lo demás. La gratitud, en cambio, es la lupa que enfoca lo que ya tienes por la pura gracia de Dios. Cuando eliges dar gracias, incluso por los detalles que parecen insignificantes, el aire en tus pulmones, la luz del sol que entra por la ventana, el pan sobre la mesa, estás levantando un escudo invisible pero impenetrable. No estás ignorando tus problemas ni viviendo en una ilusión, simplemente estás reconociendo que, aunque el problema sea real, la provisión de Dios ha sido constante hasta el día de hoy. De víctima a observador. Al agradecer, ocurre un milagro en tu perspectiva, dejas de sentirte una víctima de las circunstancias, arrastrada por los vientos del destino, para convertirte en un observador atento de las bendiciones divinas. La gratitud te entrena para encontrar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, incluso en los días grises. Te invito a practicar este ejercicio de sanación hoy mismo. Antes de que tu cabeza toque la almohada, cierra los ojos y nombra 3 cosas específicas por las que estés agradecido. No busques grandes hitos, busca los pequeños destellos de gracia que ocurrieron en las últimas horas. Al hacerlo, le estás diciendo a tu sistema nervioso y a tu espíritu que estás a salvo. Verás cómo, al desplazar el peso de lo que te falta por el valor de lo que posees, tu almohada se siente mucho más ligera y tu sueño se vuelve un verdadero descanso bajo el cuidado del Altísimo. Secreto número 6. El descanso en la soberanía divina,
Isaías 26:3. El sexto secreto nos conduce directamente a la raíz de la paz verdadera. Entender, finalmente, quién tiene el control del universo y de nuestra propia historia. El profeta Isaías nos legó una promesa que ha servido de refugio a generaciones enteras. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nota que el texto dice que Dios mismo guardará esa paz. No es algo que tú debas fabricar con tu fuerza de voluntad, es un estado que Dios preserva en ti cuando decides dónde fijar tu mirada. Gran parte de nuestra ansiedad moderna nace del intento agotador y desesperado de ser los directores de nuestra propia vida, de querer asegurar cada resultado, prever cada obstáculo y evitar cada dolor. Nos hemos convertido en arquitectos de futuros imaginarios que solo logran derrumbarnos en el presente. El alivio de soltar el timón. La paz no llega cuando finalmente obtenemos todas las respuestas que buscamos o cuando las circunstancias se alinean perfectamente a nuestro favor. La paz llega cuando dejamos de preguntar y comenzamos a confiar en aquel que conoce el final desde el principio. Descansar en la soberanía divina es, en esencia, un acto de rendición inteligente. Significa aceptar con serenidad que, aunque tú no veas el camino a través de la niebla, Dios ya lo ha trazado y lo conoce palmo a palmo. Es el alivio profundo de cambiar el angustiante ¿qué voy a hacer yo?, por la certeza inamovible de que Dios ya sabe qué hacer. Es entender que nuestra capacidad de maniobra es limitada, pero su capacidad de provisión es infinita. El capitán y el puerto seguro. Imagina que estás en medio de un océano embravecido. La ansiedad es el esfuerzo inútil de intentar calmar las olas con tus propias manos. La fe, en cambio, es dejar de luchar contra la marea y confiar plenamente en el capitán de tu barca. Cuando reconoces su soberanía, ocurre algo sobrenatural. La tormenta externa puede seguir rugiendo con la misma intensidad, los vientos pueden seguir soplando con fuerza, pero tu interior se transforma en un puerto seguro. Ya no te define lo que sucede afuera, sino aquel que habita adentro. Al descansar en su autoridad, descubres que nada puede ocurrirte que no haya pasado primero por su filtro de amor. Tu pensamiento, al perseverar en él, se vuelve un muro de contención contra el miedo, permitiéndote dormir en paz mientras el mundo sigue girando, sabiendo que las manos que sostienen las estrellas son las mismas que sostienen tu vida. Secreto número 7. El poder liberador del perdón, Efesios 4, 31-32. Llegamos al séptimo secreto, y quizás el más profundo de todos, aquel que toca las fibras más íntimas de nuestra salud emocional, el perdón. A menudo buscamos soluciones externas para nuestra inquietud, sin darnos cuenta de que lo que llamamos ansiedad no es más que el peso abrumador de un resentimiento que hemos cargado en silencio durante años. La Biblia nos exhorta en la carta a los Efesios con una instrucción clara: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Guardar rencor es una de las trampas más sutiles del enemigo de nuestra paz. Se ha dicho con sabiduría que no perdonar es como beber veneno cada día esperando que la otra persona sea la que muera. Esa tensión constante en tu espíritu, ese juicio que celebras cada noche en tu mente contra quien te hirió, termina manifestándose en tu cuerpo como ansiedad persistente, insomnio y un agotamiento que ningún sueño logra reparar. Soltar el ancla del pasado. Debemos desmitificar lo que significa perdonar. Perdonar no es validar la injusticia que sufriste, ni es fingir que el daño no existió, ni mucho menos es convertirte en alguien vulnerable al abuso. Perdonar es, simplemente, decidir que esa herida ya no tiene el derecho legal de robarte la paz hoy. Es cortar el hilo invisible que te mantiene atado al agresor y al momento del dolor. Mientras no perdonas, el pasado sigue ocurriendo en tu presente una y otra vez. La ansiedad es el grito de un alma que está cansada de cargar con el peso de los errores ajenos. Al obedecer el mandato de perdonar, no solo estás liberando al otro de tu juicio, te estás liberando a ti mismo de la obligación de ser el verdugo y la víctima al mismo tiempo. La puerta abierta a la libertad. Cuando perdonas, a quienes te fallaron, a ti mismo por tus propios errores, e incluso cuando sueltas tus reclamos amargos hacia la vida por lo que no pudo ser, estás abriendo de par en par la puerta de la cárcel donde tu paz estaba prisionera.
El perdón es el último paso, y quizás el más valiente, para que tu mente sea verdaderamente libre. Al perdonar como Dios nos perdonó, permites que el río de la gracia limpie los rincones de tu corazón que estaban estancados por la amargura. En ese espacio vacío que deja el rencor, la paz de Dios entra finalmente sin obstáculos, llenándolo todo con una luz que ninguna ansiedad moderna puede apagar. Hoy es el día de soltar la carga, hoy es el día en que tu alma comienza, por fin, a respirar. No permitas que el sol se ponga una vez más sobre una herida abierta. El perdón no es un sentimiento que debes esperar a que llegue, es una decisión que tomas en la presencia de Dios para recuperar tu vida. Al decir te perdono, en realidad estás diciendo elijo mi paz por encima de mi dolor. Y en ese instante, el cielo mismo celebra la libertad de un alma que ha decidido dejar de ser esclava del ayer para ser protagonista de un mañana lleno de esperanza. Hemos recorrido 7 secretos, 7 anclas de fe que la Biblia nos ofrece para navegar en las aguas turbulentas de la ansiedad moderna. Desde el arte de la entrega total hasta el poder liberador del perdón, cada paso es una invitación a recordar que no fuiste diseñado para vivir en angustia, sino para caminar en una paz que el mundo no puede dar, pero que tampoco puede quitar. La ansiedad te dice que estás solo y que todo depende de ti. La palabra de Dios te dice que estás sostenido por manos eternas y que su gracia es suficiente para cada uno de tus suspiros. No intentes aplicar estos 7 secretos por tu cuenta. Permite que el Espíritu Santo sea quien guíe tu mente hacia esa calma que tanto anhelas. La paz interior no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Si sientes que hoy una de estas palabras ha traído un bálsamo a tu corazón, deja tu me gusta y te invito a que no te quedes con este regalo solo para ti. Escribe en los comentarios, hoy elijo la paz de Dios. Al escribirlo, estás haciendo una declaración pública de fe que refuerza tu decisión interna. Comparte este video. Seguramente conoces a alguien que hoy no pudo dormir por la ansiedad. Sé tú ese mensajero de esperanza que le recuerde que hay un refugio seguro. Suscríbete a nuestro canal. Si deseas seguir alimentando tu alma con reflexiones y parábolas que sanan, únete a nuestra comunidad. Juntos seguiremos aprendiendo a descansar en las promesas de aquel que calmó el mar y que hoy quiere calmar tu corazón. Recuerda, Dios tiene el control, y en sus manos, tu futuro está seguro. Bendiciones. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.